Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén absolutamente geniales y listos para un vídeo que les prometo, los va a dejar pensando. Hoy tenemos algo diferente. Algo que me ha impactado profundamente y que siento la necesidad de compartir con ustedes. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a hablar de algo que, bueno, digamos que es una confesión. Una confesión que me llegó al corazón, que me sacudió por completo y que honestamente me ha costado mucho procesar. No voy a revelarles de qué se trata exactamente en la introducción, porque quiero que se queden conmigo hasta el final. Pero les puedo adelantar que es algo inesperado, algo vulnerable y algo que, en mi opinión, merece ser escuchado. Antes de que sigamos, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente y siempre intento traerles cosas interesantes, divertidas y, sobre todo, cosas que conecten con ustedes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Prepárense porque, esto va a ser intenso. He estado pensando mucho sobre cómo abordar este tema. No es fácil hablar de algo tan personal, tan delicado. Pero siento que es importante hacerlo. Siento que es importante compartir esto con ustedes, mi comunidad, porque confío en su comprensión, en su apoyo y en su capacidad para empatizar. Todo comenzó hace unas semanas cuando, bueno, déjenme empezar por el principio. Conozco a Demet desde hace mucho tiempo. Digamos que nos conocimos, en una situación bastante peculiar. No voy a entrar en detalles ahora, quizás en otro vídeo les cuente toda la historia, pero basta con decir que fue un encuentro fortuito, inesperado, y que desde el primer momento supe que Demet era una persona especial. Demet siempre ha sido alguien diferente. Tiene una energía arrolladora, una personalidad magnética y una forma de ver el mundo que me fascina. Es creativa, inteligente, divertida y sobre todo, genuina. No le importa lo que piensen los demás, siempre se muestra tal y como es, sin filtros ni máscaras. A lo largo de los años nuestra amistad ha crecido y se ha fortalecido. Hemos compartido risas, lágrimas, alegrías, tristezas, hemos estado ahí el uno para el otro en los buenos y en los malos momentos. Demet es una de esas personas que sabes que siempre puedes contar con ella, pase lo que pase. Es como esa roca en la que te apoyas cuando la vida te tambalea. Recuerdo una vez cuando terminé con mi ex, Demet fue la primera en aparecer en mi puerta con una pizza y una botella de vino. No me dijo nada, solo me abrazó y me dejó llorar. Esa noche dormimos en el sofá viendo comedias románticas, y aunque el dolor seguía ahí, su presencia hizo que fuera mucho más soportable. Esa es Demet, siempre dispuesta a darte una mano cuando más lo necesitas. Pero incluso en las amistades más cercanas hay secretos. Hay cosas que uno prefiere guardarse para sí mismo, ya sea por miedo, por vergüenza o simplemente porque no se siente preparado para compartirlas. Y Demet, a pesar de su aparente apertura y honestidad, también tenía sus secretos. Siempre lo sospeché. A veces notaba una sombra en sus ojos, una pequeña vacilación en su voz, como si estuviera escondiendo algo profundo. Trataba de no presionarla, respetando su espacio y su tiempo. Sabía que si algún día quería contarme algo, lo haría a su debido momento. No quería ser entrometida, ni que sintiera que la estaba obligando a revelar algo que no quería. Creía que la confianza se construye con el tiempo y el respeto mutuo, y eso era lo que intentaba darle a Demet. Hace unas semanas, como les decía, recibí una llamada de Demet. Su voz sonaba extraña, tensa, como si estuviera a punto de derrumbarse. Inmediatamente supe que algo no iba bien. Le pregunté qué pasaba, pero al principio se negó a decirme. Insistí, le dije que podía confiar en mí, que siempre estaría ahí para ella. Le dije algo como: Demet, sabes que te quiero y que siempre voy a estar para ti. No importa lo que sea, puedes contar conmigo. Ese tipo de frases que a veces suenan clichés, pero que en ese momento eran sinceras y necesarias. Quería que supiera que no estaba sola, que tenía un hombro en el que apoyarse. Finalmente, después de un largo silencio, Demet me dijo que necesitaba verme. Que tenía algo importante que contarme, algo que había estado guardando durante mucho tiempo y que ya no podía seguir ocultando. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sabía que esto era serio. Nos reunimos al día siguiente en un café que solíamos frecuentar.
Era un pequeño café en la esquina de una calle tranquila, con mesas de madera y sillas cómodas. Era nuestro lugar seguro, donde habíamos compartido tantas conversaciones, tantas risas y tantos secretos. Era el lugar perfecto para una conversación como la que íbamos a tener. Estaba nerviosa, se notaba en sus gestos, en su mirada, en la forma en que movía las manos sin parar. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de café. No la culpaba, yo también estaría hecha un manojo de nervios en su lugar. Me miró fijamente a los ojos y me dijo: necesito contarte algo, algo que cambiará la forma en que me ves. En ese momento mi corazón empezó a latir con fuerza. No sabía qué esperar, pero sentía que era algo grande, algo trascendental. La miré con atención, tratando de descifrar en sus ojos qué era lo que tanto la atormentaba. Su mirada era una mezcla de miedo y alivio, como si estuviera a punto de liberarse de una carga pesada. Y entonces Demet comenzó a hablar. Me contó una historia que me dejó sin aliento, una historia de lucha, de dolor, de superación, una historia que me hizo darme cuenta de lo poco que realmente conocía a mi amiga. Fue como si de repente se abriera una puerta a un mundo desconocido, un mundo que ella había mantenido oculto durante tanto tiempo. No voy a revelarles los detalles exactos de la confesión de Demet. Eso no me corresponde a mí. Es su historia, y es ella quien debe decidir si quiere compartirla con el mundo o no. Sería una traición a su confianza revelar algo tan personal sin su consentimiento. Además, creo que cada persona tiene derecho a su privacidad y a decidir qué partes de su vida quiere compartir con los demás. Pero lo que sí puedo decirles es que fue algo que me impactó profundamente. Me contó sobre sus inseguridades, sobre sus miedos, sobre sus sueños rotos. Me habló de las dificultades que había enfrentado a lo largo de su vida, de los obstáculos que había tenido que superar para llegar hasta donde estaba. Me reveló secretos que había guardado durante años, secretos que la habían atormentado y que la habían impedido ser completamente feliz. Me habló de una infancia difícil, marcada por la ausencia de su padre y las dificultades económicas de su familia. Me contó cómo había tenido que trabajar desde muy joven para ayudar a su madre y cómo eso había afectado su educación y sus oportunidades. Me reveló que había sido víctima de bullying en la escuela por ser diferente, por ser una chica inteligente y creativa en un entorno donde eso no era valorado. Me contó que había soñado con ser escritora, pero que había abandonado ese sueño por miedo al fracaso y a las críticas. Todos esos secretos, todas esas heridas, habían estado ocultas bajo su apariencia de mujer fuerte y segura de sí misma. Mientras la escuchaba, sentía una mezcla de emociones: tristeza, empatía, admiración. Me dolía verla sufrir, me dolía saber que había estado cargando con ese peso durante tanto tiempo. Pero al mismo tiempo sentía una profunda admiración por su valentía, por su coraje para enfrentarse a sus demonios y para abrirse conmigo de esa manera. Sentí un profundo respeto por su vulnerabilidad y su honestidad. Sabía que no era fácil revelar secretos tan íntimos, y me sentía honrada de que me hubiera elegido a mí para hacerlo. Cuando terminó de hablar, nos quedamos en silencio durante un largo rato. No sabía qué decir, cómo reaccionar. Estaba procesando toda la información, intentando asimilar todo lo que me había contado. Era como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Necesitaba tiempo para digerir todo lo que había escuchado. Finalmente rompí el silencio y le dije: gracias. Gracias por confiar en mí, gracias por compartir esto conmigo. No te imaginas lo mucho que significa para mí. Y era verdad. Su confianza era el regalo más valioso que podía haberme dado. La abracé con fuerza y le dije que siempre estaría ahí para ella, pase lo que pase. Le dije que la admiraba, que la respetaba y que la quería tal y como era. Ese abrazo fue un abrazo de aceptación, de apoyo y de amor incondicional. Quería que supiera que no estaba sola, que tenía a alguien en quien confiar y que siempre iba a estar ahí para ella. Después de esa conversación, nuestra amistad se fortaleció aún más. Sentí que había un nuevo nivel de confianza, de intimidad entre nosotras. Demet se sentía más libre, más aliviada, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Noté un cambio en su actitud, en su forma de ser. Estaba más relajada, más segura de sí misma y más dispuesta a mostrarse tal y como era. Era como si hubiera renacido, como si hubiera dejado atrás una parte oscura de su vida y estuviera lista para empezar de nuevo. Esta experiencia me ha enseñado muchas cosas.
Me ha enseñado que todos tenemos secretos, que todos tenemos nuestras propias luchas y que nunca debemos juzgar a nadie por lo que vemos en la superficie. Me ha enseñado que las apariencias engañan y que detrás de cada sonrisa puede haber un dolor oculto. Me ha enseñado la importancia de la empatía, de la compasión y de la honestidad en las relaciones. Y sobre todo me ha enseñado el valor de la amistad, de ese vínculo incondicional que nos une a otras personas y que nos ayuda a superar los momentos más difíciles de la vida. La confesí. On the Demet no solo me impactó a mí, sino que también me inspiró. Me inspiró a ser más honesta conmigo misma, a ser más vulnerable y a no tener miedo de mostrarme tal y como soy. Me inspiró a ser una mejor amiga, a estar más presente en la vida de las personas que quiero y a brindarles mi apoyo incondicional. Me inspiró a ser más comprensiva y a no juzgar a los demás por sus errores o sus imperfecciones. Y por eso quería compartir esta historia con ustedes. Porque creo que es importante hablar de estos temas, porque creo que es importante romper el silencio y porque creo que es importante recordar que no estamos solos. Todos pasamos por momentos difíciles, todos tenemos nuestras propias batallas, pero juntos podemos superarlas. Quiero crear un espacio seguro aquí en mi canal, donde todos podamos sentirnos libres de compartir nuestras experiencias y de apoyarnos mutuamente. Si estás pasando por algo similar, si tienes algo que te atormenta, te animo a que busques ayuda. Habla con alguien de confianza, un amigo, un familiar, un terapeuta. No te quedes callado, no cargues con ese peso solo. Recuerda que no estás solo y que hay personas que te quieren y que están dispuestas a escucharte y a apoyarte. Hay muchas organizaciones y recursos disponibles para ayudarte a superar cualquier dificultad que estés enfrentando. No tengas miedo de pedir ayuda, es un signo de fortaleza, no de debilidad. La confesión de Demet fue un acto de valentía, un acto de honestidad y un acto de amor. Y me siento honrada de haber sido la persona a la que eligió para compartir su historia. Fue un momento de conexión profunda, un momento que cambió nuestra amistad para siempre. En resumen, hoy hemos hablado de la importancia de la amistad, de la honestidad y de la empatía. Hemos visto cómo una confesión puede cambiar una relación y cómo puede inspirarnos a ser mejores personas. Y hemos recordado que no estamos solos y que siempre podemos contar con el apoyo de los demás. Espero que esta historia les haya resonado y les haya dejado una reflexión profunda sobre el valor de las relaciones humanas. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya hecho reflexionar y que les haya inspirado a ser más honestos y más compasivos con los demás. Recuerden que todos tenemos una historia que contar, y que compartirla puede ser un acto liberador y sanador. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que me permitan compartir mis experiencias con ustedes. Los valoro mucho y aprecio todo su apoyo. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Alguna vez han tenido una experiencia similar? ¿Alguna vez han tenido que confesar algo importante? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que sea relevante para ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente y siempre intento traerles cosas interesantes, divertidas y sobre todo, cosas que conecten con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Hasta la próxima. Y recuerden, son hermosos y hermosas tal y como son. No dejen que nadie les diga lo contrario.